Buenos días. Eh, En la materia de fundamentos de enfermería, hoy vamos a hablar del proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería, ¿qué es? Es un método sistemático, individualizado y orientado hacia un resultado. En él se organizan las acciones de manera lógica, específica para cada paciente, con el objetivo de satisfacer necesidades e identificar riesgos potenciales y reales para dar solución desde la práctica de enfermería. Es decir, es un método racional, sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque es ordenado, organizado y metódico. El objetivo del PAE es identificar el estado de salud del paciente y establecer cuidados dirigidos a brindar en forma eficiente las etapas del proceso. Es valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución o intervenciones y evaluación. Son 5 pasos y están todos interrelacionados. Vamos a hacer una breve síntesis de los 5 pasos. Las 5 etapas están interrelacionadas unas a otras. Someramente voy a hablar. La valoración, como dice la palabra, es valorar, observar, ¿no es cierto?, recopilar los datos, recoger los datos y validar los datos y registrarlos. En la segunda etapa, que es el diagnóstico de enfermería, se hace el análisis de esos datos que tomamos en la valoración, se hace el análisis y se formula diagnósticos. La tercera etapa es la planificación. En la planificación ya tenemos las estrategias, ya formulamos las estrategias para corregir o minimizar los problemas. O sea que selecciono la intervención que voy a realizar en enfermería. En el cuarto paso, que es la ejecución o intervención, ya es la puesta en práctica de los cuidados que programé. O sea, aplico las intervenciones propias de enfermería. En el último paso, que es la evaluación, realizo la comparación de los datos, de todos los datos, de todo lo que hice, y extraigo mis propias conclusiones sobre el problema. Sí, o sea, si tengo que modificar mi proceso o si doy terminado mi plan asistencial. Seguidamente ya vamos a hablar de la valoración, que es el primer paso, que es de esta unidad. Con respecto a la valoración, tomar correctamente los datos del paciente, familia y entorno son la base para las decisiones posteriores de nuestro proceso. Bueno, se puede clasificar, digamos, inicial es cuando ingresa el paciente o cómo llega. Centrada en problemas es cuando tiene una patología y le hacemos el seguimiento. Tras un tiempo es las distintas fases de su enfermedad. Y valoración urgente cuando llega por alguna emergencia. La valoración puede ser global o inicial, o sea, cuando ingresa el paciente, o focalizada o continua, es decir, cuando se le hace un seguimiento al paciente en forma concreta. Podemos utilizar diferentes sistemas, donde dice orden de cabeza a pie, es decir, observar al paciente en forma completa, o sea, realizar una anamnesis del paciente, una exploración física, hacerle preguntas al paciente, consultar si es que el paciente no habla,
algún familiar o las personas que están de apoyo. También podemos consultar con nuestros colegas. Podemos utilizar los patrones funcionales de Gordon y las necesidades de Virginia Henderson para poder realizar nuestra valoración. Tenemos las fases de la valoración, la recolección de datos, los datos objetivos. Los datos objetivos son aquellos que tienen datos evidentes, o sea, tienen signos. Por ejemplo, si le tomamos la tensión arterial, lo registramos y el paciente presenta es un dato objetivo. Por ejemplo, si lo observamos y tiene una herida, eso es un dato objetivo, o sea, lo puedo percibir, ver. Y en cambio, el dato subjetivo es aquel que son los síntomas, o sea, son datos ocultos, son lo que expresa el paciente. El subjetivo, por ejemplo, puede ser que el paciente sienta dolor o tenga miedo. Ese es un dato subjetivo. Validación de datos. Bueno, con respecto a la validación de los datos, es el acto de comprobar dos veces o verificar los datos para confirmar que son precisos y objetivos. La validación de los datos le ayuda al personal de enfermería a completar y garantizar la información de la valoración que esté completa y garantizar que los datos objetivos y subjetivos relacionados están de acuerdo entre sí. Para recoger los datos de forma precisa, el personal de enfermería tiene que ser consciente, por ejemplo, de sus propias creencias o valores y las interpretaciones o suposiciones. Por ejemplo, un profesional de enfermería que está viendo a un hombre que se coloca el brazo contra el pecho, podría suponer que está experimentando un dolor torácico o cardíaco, cuando de hecho es la mano la que le duele al paciente. Entonces, para construir una base de datos precisa, los profesionales tienen que validar las suposiciones hechas respecto a la conducta, porque puede interpretar mal el dato, es decir, tiene que recabar bien la información. Con respecto a la organización de los datos, el personal de enfermería usa un formato escrito que se denomina anamnesis y bueno, va cambiando de acuerdo a cada institución. Registro de validación. Bueno, para completar la fase de valoración, el profesional de enfermería registra los datos del paciente. El registro preciso es fundamental y deben incluir todos los datos recogidos sobre el estado de salud del paciente. Los datos siempre deben ser tomados en forma objetiva. Bueno, para la obtención de datos es sumamente importante, en primer lugar, la observación del personal de enfermería. Luego se realiza la entrevista al paciente, que puede ser formal, o sea, ya con una guía o formato establecido, o informal, que no se planifica. También el tipo de entrevista puede ser estructurada. Estructurada es cuando se guía, digamos, o se planifica ya, está todo organizada para realizar las preguntas. Semiestructurada es cuando se sigue una guía,
predeterminada y luego habla el paciente. Así que si es no estructurada, el paciente habla con total libertad. Las fases de la entrevista. Si hablamos del inicio de la entrevista o la apertura, es la parte más importante de la entrevista, porque lo que se dice y se hace en ese momento establece el tono para el resto de la misma. Entonces, los objetivos de la apertura son establecer una buena relación con el paciente y orientarlo. Con respecto al cuerpo, el cuerpo de la entrevista, el paciente comunica lo que piensa, lo que siente y percibe en respuesta a las preguntas del profesional de enfermería. Con respecto al cierre, el profesional de enfermería termina la entrevista cuando ya ha obtenido la información necesaria, pero en algunos casos termina el paciente. Por ejemplo, cuando decide no dar más información o cuando se siente fatigado, en algunos casos, o con problemas y no decide hablar más. Para la valoración es importantísimo las habilidades del personal de enfermería, calidez, o sea, hacer preguntas naturales, simples, atender al paciente con cordialidad, empatía, es decir, una cercanía emocional al paciente, ponerse en el lugar del otro, respeto, dialogar con el paciente, manifestarle que le preocupa su salud y también respetar la opinión del paciente. Concreción, es decir, ser correcto y utilizar un lenguaje apropiado que entienda al paciente. Asertividad, evitar preguntas demasiado personales o decir cosas inapropiadas, porque eso lo puede poner al paciente a la defensiva y no podemos obtener los datos concretos. Para recolectar los datos, la exploración física o la valoración física es un método sistemático donde se recogen mediante la observación, o sea, utilizando todos los sentidos del enfermero, la vista, el oído, el olfato, y para detectar los problemas de salud. La percusión es un método que consiste en dar golpecitos suaves en parte del cuerpo con los dedos y se escuchan ruidos y se hace para determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de los órganos corporales. La palpación también es un método de exploración del paciente que puede ser, por ejemplo, palpar para detectar dolor en el paciente, o también puede ser los pulsos, utilizar los pulsos periféricos para ver la frecuencia cardíaca del paciente. La inspección consiste en un examen visual, en observar el aspecto, la forma, los problemas visibles del paciente. La observación es fundamental y se utilizan los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, para detectar los problemas de salud. La auscultación también es un método de exploración que consiste que puede ser en forma directa, apoyando el oído, o puede ser utilizando el estetoscopio. Para realizar la valoración, una de las sistemáticas a utilizar son los patrones de Gordon. Bueno, los patrones de Gordon tenemos percepción y manejo de la salud, que describe el patrón percibido por el paciente y su bienestar, o sea, cómo maneja su salud el paciente.
Con respecto al nutricional metabólico, describe el patrón del paciente de su consumo de alimentos y líquidos de acuerdo a sus necesidades metabólicas, o sea, todos los nutrientes que ingiere. El patrón de evacuación describe los patrones de función excretora, o sea, intestinal, vesical o cutánea. Con respecto al patrón de actividad y ejercicio, vemos según la actividad o el ocio o las actividades recreativas que tenga el paciente. Con respecto al sueño y vigilia, podemos determinar si tiene relajación, si reposa, si duerme bien el paciente. El patrón cognitivo y perceptivo describe sensitivos y perceptivos y patrones cognitivos. El de autopercepción y autoconcepto, por ejemplo, describe el patrón de concepto y percepción que el paciente tiene de sí mismo. El rol relación o comunicación describe el patrón del paciente de la participación en las relaciones y en el rol. Con respecto a la sexualidad o reproductivo, describe los patrones del paciente, o sea, su satisfacción o su insatisfacción en los patrones reproductivos. Afrontamiento o tolerancia al estrés me describe el patrón de afrontamiento general o que tiene o de resistencia o tolerancia al estrés de cada persona. El patrón de valores y creencias describe sus creencias, digamos, espirituales o sus elecciones de vidas del paciente. Otro sistema importante de valoración es realizarlo también según las necesidades básicas de Virginia Henderson. Sabemos que Virginia Henderson apunta a ayudar al individuo sano o enfermo a lograr su independencia lo antes posible, mediante las 14 necesidades. Necesidad número 1, respirar normalmente. Respirar normalmente hablamos de ingreso de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, que es vital para la vida. El número 2, comer y beber. Comer y beber adecuadamente, o sea, nutrirse e hidratarse correctamente. La número 3, eliminación de los desechos. Es decir, que son los procesos, se valora los procesos fisiológicos del paciente, o sea, urinario o fecal. Con respecto al cuarto, que es movimiento y mantenimiento de la postura adecuada. Eso es la independencia de cada persona, digamos, su movilidad. Quinto, descansar y dormir. Se refiere al sueño y al descanso del paciente, que esto favorece, digamos, una adecuada adaptación a las actividades diarias. Sexto, seleccionar vestimenta adecuada, vestirse y desvestirse. Bueno, esto nos demuestra el grado de independencia del paciente. Séptimo, mantener temperatura corporal. El organismo tiene que mantener una temperatura normal entre 36 y 37,5. 8. Higiene corporal e integridad de la piel. Ese es un indicador del estado del paciente también en la observación. 9. Evitar los peligros del entorno. O sea que el paciente sepa reconocer los riesgos. 9. 10. Comunicarse y relacionarse con los demás. Es decir, la capacidad de expresarse del paciente o expresar sus miedos, de comunicarse. 11. Valores y creencias. Pueden ser las religiones o de acuerdo a los valores del paciente también serán sus autocuidados. 12. Autorrealización.
Autorrealización es decir, bueno, el reconocimiento, la labor que realiza la persona. 13, entretenimiento y ocio. Se refiere, digamos, a la parte física y psicológica que el paciente tiene para poder sentirse bien mediante actividades recreativas. 14, aprendizaje. El aprendizaje, o sea, el conocimiento que tenga el paciente también le favorece a adaptarse o no a sus enfermedades. Para evaluar eficientemente los cuidados de enfermería, es importante la validación de los datos. O sea, la información obtenida durante la fase de valoración tiene que ser completa, objetiva y precisa, porque los diagnósticos e intervenciones de enfermería se basan en esa información. O sea, la validación es el acto de comprobar 2 veces o verificar los datos para confirmar que son precisos y objetivos. Debe existir un sistema de comunicación eficiente y fluido con el equipo interdisciplinario de salud para lograr los objetivos. Y finalmente validar un testimonio legal es base para las actuaciones posteriores. O sea, los registros tienen que ser precisos, ¿no es cierto? Y es fundamental y debe incluir todos los datos recogidos sobre el estado de salud del paciente. Gracias.